Grave audio del VAR filtrado en el Clásico. Esto es mucho más que una jugada polémica. Es una vergüenza institucional que amenaza la credibilidad del fútbol español. Desde los primeros segundos, el ambiente del Bernabéu se encendió con la típica tensión de los clásicos, esa mezcla de pasión, miedo y deseo que convierta a un balón en el centro del universo. Pero lo que ocurrió detrás de las cámaras, o mejor dicho, en las salas de vídeo donde un puñado de voces deciden el destino de millones, ha puesto en jaque todo el sistema arbitral. Imagina la escena. Un gol que parecía definir el partido, celebrado por miles, desatando gritos, abrazos y un rugido que hacía temblar el estadio. Y de pronto, unos cuantos tipos con auriculares, encerrados en una habitación sin ventanas, tiran todo por tierra con un simple comentario. Menos mal. 2 palabras, ni más ni menos. En ese instante, el país entero se queda helado. ¿Cómo que menos mal?, se pregunta medio planeta. Esa expresión, captada en el audio filtrado del VAR, desató una tormenta, porque no hablamos de una simple observación técnica o una exclamación casual. No, esa frase implicaba alivio, emoción, implicación emocional, donde debía haber frialdad quirúrgica. No es un rumor ni una manipulación mediática. El audio existe, fue grabado durante el Clásico entre Barcelona y Real Madrid y corresponde a la revisión de una jugada clave. La Real Federación Española de Fútbol decidió publicar los audios oficiales, pero lo que se filtró después mostró algo que no figuraba en la versión oficial. Ese menos mal se coló entre las líneas, entre los silencios del control central. Y con eso bastó para encender el fuego. Porque si el árbitro debe ser neutral, el VAR debería ser neutral elevado a la máxima potencia. La máquina de la justicia tecnológica. Pero en esa grabación, la máquina hablaba con alma, y no precisamente una alma imparcial. El sistema VAR nació con la promesa de erradicar la injusticia, de hacer el fútbol más limpio, más claro, más lógico. Un ojo infalible que nunca pestañea, una herramienta destinada a eliminar los errores humanos. Pero en su intento de perfección, el VAR se ha convertido en un personaje más del drama. Ya no se habla solo de jugadores, entrenadores o árbitros. Ahora se habla del VAR como si fuera un árbitro con sentimientos, un juez invisible con poder absoluto. Y, lo peor, es que ese juez invisible a veces parece tener preferencias. En el Clásico reciente, el Real Madrid no solo perdió goles, perdió confianza. Un penalti señalado a Vinicius fue revisado y anulado en cuestión de segundos. Poco después, Mbappé anotó un tanto anulado por un fuera de juego milimétrico. Todo eso en apenas 11 minutos. 2 decisiones que golpearon al equipo como un martillo en la moral. El público lo notó. Los jugadores lo sintieron. Y los comentaristas, que intentaban mantener la compostura, se rindieron ante la evidencia de que algo olía mal. La cuestión no es si las decisiones fueron técnicamente correctas o no. La cuestión es la consistencia. Porque si el mismo tipo de jugada se juzga de modo diferente dependiendo del color de la camiseta, la confianza se desmorona. Y cuando la confianza muere, el fútbol se vuelve un teatro sin guión. En la jugada del gol anulado, ese menos mal escuchado en la sala del VAR no fue un detalle menor. Fue la grieta por la que se escapó toda la credibilidad del sistema. Si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque no estamos hablando solo de un mal partido o de una polémica aislada. Hablamos de un patrón, de una secuencia de decisiones, errores y silencios que componen una sinfonía desafinada. El Real Madrid lleva tiempo exigiendo lo mismo. Transparente total. Pide que los audios del VAR se publiquen en su totalidad, sin cortes, sin versiones editadas. Que el Comité Técnico de Árbitros rinda cuentas, que las decisiones sean explicadas con la misma claridad con que se toman. No pide trato preferencial, pide justicia. Hace poco, el club presentó una reclamación formal tras el partido ante el Español. En esa carta se denunciaba algo grave, manipulación y adulteración del sistema. Los blancos exigieron escuchar los audios de 2 jugadas específicas. Una falta brutal sobre Mbappé que no fue sancionada con la severidad debida y un gol anulado Vinicius sin explicación clara. Y más allá del resultado, lo que dolía era la sensación de indefensión, de estar jugando contra algo más que un rival. Podríamos pensar que esto es solo una de esas tormentas mediáticas que se olvidan a la semana. Pero lo especial de este caso es la voz. Ese tono de alivio, ese menos mal, ese instante humano dentro de un sistema que debía ser inhumano por definición. El VAR no debería sentir. El VAR no debería celebrar ni lamentar. Y sin embargo, lo hizo. La sombra de la duda se convirtió en una figura nítida, con rostro y con voz. César Sotogrado, el árbitro del partido, trató de defenderse.
Dijo que en el campo todo ocurre rápido, que las decisiones se toman bajo presión, que el VAR está ahí para ayudar. Pero en su declaración soltó una frase que resumía la tragedia. O es gol o no lo es, pero no pueden pasar las dos cosas. Esa contradicción define la era VAR, porque la promesa era la certeza absoluta, y lo que tenemos es más confusión que nunca. Desde que el VAR se implementó en España, el Real Madrid lidera una estadística incómoda. Es el equipo con más goles anulados y más revisiones en su contra. En teoría, eso no debería significar nada, porque cada revisión busca justicia. Pero cuando el patrón se repite temporada tras temporada, la sospecha se instala. No es conspiración, es estadística. Y las estadísticas, cuando se repiten demasiado, dejan de ser casualidad. Vayamos más atrás, porque esto no empezó ayer. El VAR llegó a la liga en 2018 y su debut fue prometedor. Durante los primeros meses, los aficionados lo aplaudían. Las decisiones polémicas parecían reducirse. Pero pronto surgió el primer síntoma de enfermedad: la falta de criterio uniforme. Lo que era mano en un partido, no lo era en otro. Lo que era penalti un domingo, el siguiente se convertía en contacto leve. Y así empezó el baile de interpretaciones. El VAR, que debía eliminar la subjetividad, terminó amplificándola. Lo que antes era un error visible del árbitro ahora es una decisión discutida por 3 o 4 personas en una habitación cerrada. Nadie los ve, nadie los oye, nadie los cuestiona. Y eso, en un deporte donde todo el mundo opina de todo, es una anomalía peligrosa. La filtración del audio fue como abrir una ventana en una habitación llena de humo. De pronto, el público pudo escuchar cómo se habla dentro del VAR, cómo se razonan las jugadas, cómo se manipulan las pausas, las dudas y los silencios. Y lo que se escuchó no fue la frialdad de la tecnología, sino la humanidad de la duda. Y eso, en un sistema que presume de infalibilidad, es devastador. Los aficionados del Madrid sienten que juegan con desventaja. Los del Barça, por su parte, argumentan que a ellos también les ha pasado. Y quizá ambos tengan razón. El VAR no es anti-Madrid ni pro-Barcelona. El VAR es prisionero de su propio poder. El problema es que cuando una institución se vuelve intocable, cuando no rinde cuentas, empieza a actuar como si la verdad fuera suya por defecto. Y eso es lo que está pasando con el arbitraje español. Lo más preocupante no es el error, sino la reacción. En lugar de reconocer la gravedad del menos mal, las autoridades intentaron minimizarlo. Hablaron de malentendidos, de expresiones humanas sin mala intención, de frases fuera de contexto. Pero el daño ya estaba hecho. En un sistema que se presenta como objetivo, no puede haber espacio para el alivio emocional. Si alguien en la sala del VAR siente alivio por el destino de una jugada, entonces ya no es un árbitro, es un espectador con poder. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Aquí hablamos sin filtros, sin favores y sin miedo. Porque mientras la mayoría de medios se centra en el resultado, nosotros miramos lo que ocurre en las sombras. Y en esas sombras, este menos mal es un grito que dice más que 1000 repeticiones. Los técnicos del VAR son entrenados para mantener la compostura, para no emitir juicios emocionales. Sus conversaciones deben ser precisas, neutras, casi robóticas. Pero la realidad es otra. Son humanos, se equivocan, se dejan llevar, y, a veces, se olvidan de que cada palabra puede pesar más que una decisión. Ese es el punto en el que la tecnología deja de ser escudo y se convierte en espejo. En Inglaterra, por ejemplo, la Premier League publica los audios del VAR cada semana. Los aficionados pueden escuchar cómo se decide una jugada, cómo se discute un fuera de juego o un penalti. No es un secreto, es parte del espectáculo. En España, en cambio, los audios se publican a cuentagotas, editados, recortados, con voces omitidas. La transparencia brilla por su ausencia. Y cuando la transparencia falta, la confianza se evapora. Esta situación recuerda a los viejos tiempos en los que los árbitros eran figuras misteriosas e intocables. En los 80 y 90, las decisiones polémicas se asumían como parte del juego. Pero ahora, con decenas de cámaras, micrófonos y tecnología de precisión milimétrica, la excusa del error humano ya no convence. Y sin embargo, los errores persisten, solo que ahora vienen acompañados de una pantalla que los legitima. El Real Madrid, que históricamente ha estado en el centro de la polémica arbitral, ha cambiado su postura. Ya no protesta en caliente. Ahora pide pruebas. Exige transparencia. Reclama protocolos claros. En los últimos meses, el club ha publicado comunicados firmes,
con un tono que mezcla indignación con diplomacia. Porque cuando se siente que la justicia falla, el silencio se vuelve complicidad. Y más allá de los colores, hay algo que cualquier aficionado debería entender. Si el sistema no es justo para uno, mañana puede no serlo para ti. El fútbol es emoción, pero también es confianza. Si esa confianza se quiebra, el deporte más popular del mundo se convierte en un simulacro. El VAR, que nació como símbolo de modernidad, corre el riesgo de convertirse en sinónimo de manipulación. Lo irónico es que todo empezó con la intención de eliminar la polémica y ha terminado multiplicándola. Ahora hay más debates, más dudas y más teorías que nunca. Porque el problema no es la tecnología, es quién la usa. El menos mal del clásico no fue solo una frase. Fue un espejo. Reflejó todo lo que está mal en la gestión del arbitraje, la falta de neutralidad, el secretismo, la ausencia de autocrítica. Fue el momento en que los aficionados entendieron que detrás del VAR hay personas, y que esas personas también pueden tener sesgos, miedos y preferencias. El Madrid no pide milagros, pide coherencia. Que una jugada idéntica se juzgue igual, sin importar el escudo. Que la revisión sea transparente, no una caja negra. Que la justicia no dependa del color de la camiseta ni del minuto de partido. Porque lo que está en juego no es un gol más o menos. Es la credibilidad del fútbol. Si el VAR se convierte en instrumento de desconfianza, el espectáculo se degrada. La emoción se envenena. El aficionado deja de creer en lo que ve. Y cuando el público deja de creer, el fútbol deja de ser fútbol. Para cerrar esta narración con fuerza, el partido no terminó en el campo, empezó en las salas del VAR. Allí, entre cables, pantallas y voces tensas, se jugó una batalla silenciosa. La batalla por el relato, por la verdad, por la justicia. Y esa batalla, hoy por hoy, la está perdiendo el fútbol. El menos mal que resonó como un eco agrio no fue una anécdota, fue un síntoma. Un síntoma de un sistema enfermo de poder, cubierto con una capa de tecnología que no cura, solo disfraza. Este audio es un golpe directo a quienes creían que la tecnología podía garantizar justicia. Es la prueba de que el fútbol, por más moderno que se vuelva, sigue dependiendo de la ética de sus protagonistas. Y esa ética, cuando se tuerce, arrastra todo consigo. Por eso, si de verdad amamos este deporte, no podemos mirar hacia otro lado. Debemos exigir que los audios sean públicos, que las decisiones se expliquen, que los árbitros respondan. Que el VAR deje de ser un mito y se convierta en una herramienta visible. Porque de nada sirve tener vídeos si detrás del vídeo hay actores que no rinden cuentas. El fútbol no pide perfección, pide honestidad. Y este audio ha demostrado que estamos lejos de eso. Porque de nada sirve tener vídeos si detrás del vídeo hay actores que no rinden cuentas. El fútbol no pide perfección, pide honestidad. Y este audio ha demostrado que estamos lejos de eso. Imagina esa sala unos segundos más. No es una cabina brillante y futurista como muchos creen. No hay un ejército de ingenieros ni un laboratorio de inteligencia artificial. Es una habitación mediana, con varias pantallas, cables entrelazados y un aire de concentración nerviosa. En el centro, los árbitros asistentes de vídeo observan la jugada repetida desde distintos ángulos. Uno habla, otro asiente, otro duda. No se escuchan gritos, pero hay tensión. Se percibe en el ritmo de la respiración, en el golpeteo leve de un bolígrafo contra la mesa, en el murmullo del operador que revisa el frame exacto del contacto. Es un silencio pesado, como el de una sala de quirófano antes de que alguien decida si cortar o no. Y en medio de esa calma tensa, alguien suelta el menos mal. No es una frase pensada. Es un reflejo, un desahogo, una pequeña fuga emocional en un lugar donde la emoción está prohibida. Pero basta un segundo para destruir la idea de neutralidad que el sistema había prometido. Esa voz no tenía nombre hasta que lo tuvo. Y una vez que lo tuvo, el mito de la imparcialidad se desmoronó. Fuera de esa sala, el estadio sigue vibrando. Los jugadores protestan, los entrenadores gritan, el público ruge. Nadie sabe todavía lo que se ha dicho dentro, pero todos sienten algo raro, como si el ambiente cambiara de temperatura. Es una de esas veces en las que el fútbol parece pausarse en el aire, esperando una verdad que tarda demasiado. Y cuando finalmente llega la decisión, anulado, fuera de juego, falta previa, la mitad del estadio se desmorona y la otra mitad respira. Pero lo que nadie sabe es que, a cientos de metros, alguien también ha respirado con alivio. Y eso es lo que no debería pasar jamás. El VAR no es solo tecnología. Es también un espacio psicológico. Una mezcla de poder y responsabilidad que pesa tanto como una final.
Los árbitros que lo manejan no están frente a miles de espectadores, pero su error puede retumbar en millones de hogares. Saben que cualquier palabra fuera de lugar, cualquier frase mal dicha, puede volverse un titular. Y aún así, se relajan, confían, bajan la guardia. Porque en el fondo siguen siendo humanos, y el poder, cuando se repite, se vuelve costumbre. La costumbre de decidir sin ser vistos. Es fácil imaginar cómo se sienten en ese instante. Unos segundos de duda que parecen eternos. El reloj sigue corriendo, pero dentro del VAR el tiempo se detiene. El árbitro principal, en el campo, espera la instrucción con el auricular pegado al oído, el rostro tenso, mirando una pantalla diminuta que refleja más presión que claridad. Y mientras tanto, las voces dentro de la sala buscan consenso. Alguien dice, retrocedo un poco más. Otro responde, ahí está el contacto. Y otro, con un tono más bajo, más cargado de emoción que de análisis, deja escapar el suspiro. Menos mal. Esa frase tiene peso porque revela una inclinación emocional. No dice correcto, no dice confirmado, no dice posición ilegal. Dice menos mal. Como si algo se hubiera salvado, como si el destino hubiera estado a punto de torcerse hacia un desenlace indeseado. Y ahí es donde el fútbol se quiebra. Porque el VAR no puede tener deseos, ni preferencias, ni temores. El VAR solo debe ver. Pero ese día, el VAR habló. El sonido metálico del aire acondicionado llena los segundos de silencio que siguen. Nadie corrige la frase. Nadie dice nada. Quizá porque todos la oyen y prefieren ignorarla. O quizá porque ya no hay tiempo. Porque el árbitro en el campo está esperando y la decisión debe comunicarse. En ese instante, el fútbol pierde algo invisible. La confianza en su propio espejo. Después llega la frialdad de la voz oficial. Decisión final, fuera de juego. Y se corta la comunicación. Se cierra el circuito. Todo vuelve a su orden aparente. Pero el eco de ese menos mal queda flotando, colándose entre las ondas, viajando por los cables, filtrándose sin querer hacia el exterior hasta que alguien, días después, lo escucha, lo graba y lo hace público. Y con ello, el secreto se rompe. En ese eco se condensa todo lo que el fútbol moderno no quiere admitir. Que la tecnología no elimina los prejuicios, solo los disfraza. Que el ojo electrónico no ve más justo, solo ve más lento. Que el VAR, en manos de personas, puede ser tan falible como el silbato de hace 100 años, solo que con más micrófonos alrededor. La grandeza del fútbol siempre estuvo en su humanidad, en la imperfección del árbitro, en la pasión del jugador, en la injusticia que se comenta durante décadas. Pero prometer justicia absoluta, el VAR mató esa narrativa. Lo que debía traer claridad trajo sospecha. Y en el fondo, esa es la ironía más cruel. El invento que debía acabar con las polémicas las multiplicó por 1000. Pensemos en lo que significa ese instante, congelado en el tiempo. Un grupo de profesionales con la tarea de decidir con precisión quirúrgica, pero que terminan mostrando, sin querer, que también sienten alivio, que también se inclinan hacia un resultado. No hace falta que sea conspiración. Basta con que haya preferencia. Y una preferencia, en un sistema que pretende ser objetivo, es suficiente para desmoronarlo. Ahora imagina la sala una vez más, unos segundos después del anuncio oficial. Nadie habla. Uno de los asistentes se pasa la mano por la frente, otro mira la pantalla en silencio, otro teclea algo en su computadora. Todo vuelve a la rutina. Afuera, el partido continúa. Dentro, el murmullo del aire acondicionado tapa lo que nadie se atreve a decir. Que esa pequeña frase, ese menos mal, acaba de cruzar una línea invisible. Una línea ética. Una línea que el VAR, por definición, no debía cruzar nunca. Ese momento no está registrado en ninguna estadística, ni se ve en las repeticiones. Pero es más decisivo que cualquier fuera de juego. Porque muestra algo que ningún algoritmo puede corregir, la naturaleza humana. El miedo a equivocarse. El deseo inconsciente de complacer a la corriente dominante. El alivio de tomar la decisión que generará menos ruido mediático, aunque no sea la más justa. Y esa es otra verdad incómoda. El VAR no solo juzga jugadas, también juzga el ruido que generarán. Los árbitros saben que cada decisión se analizará en 1000 programas, que cada imagen circulará en bucle, que cada palabra puede convertirse en tendencia. Y bajo esa presión, a veces eligen no la jugada correcta, sino la jugada que les traerá menos problemas. El menos mal quizá no se refiere al juego, sino al alivio de no despertar otra tormenta. Pero, aún así, el resultado es el mismo. La pureza se pierde.
Dentro de esa sala, la tensión es física. Se puede casi tocar. Es el tipo de ambiente en el que nadie quiere ser el que decide, pero todos terminan siendo cómplices de la decisión. Y cuando el error se comete, cuando la frase se escapa, ya no hay vuelta atrás. No hay marcha atrás posible porque la tecnología graba todo. Lo que antes era un rumor ahora tiene audio, tono, respiración y matices. Y es ahí donde todo cambia. Ya no hablamos de sospechas, sino de pruebas. Ya no se trata de creer o no creer. Se trata de escuchar, de oír como el sistema que debía ser infalible muestra, con una sola exclamación, que está hecho de carne y hueso, de ego y de miedo. Mientras tanto, fuera de esas paredes, el fútbol sigue su curso. Los jugadores corren, los entrenadores gritan, las gradas vibran. Nadie imagina que en una habitación contigua se ha pronunciado la frase que marcará el destino del partido y la narrativa de toda una temporada. Nadie sabe que, en el corazón del VAR, se ha encendido la chispa de una tormenta mediática que arderá durante semanas. El VAR es el nuevo oráculo del fútbol, pero un oráculo sin dioses, solo con técnicos. Y el problema de los oráculos humanos es que a veces interpretan las señales según su conveniencia. El menos mal no es solo una reacción, es una interpretación emocional del juego. Es la voz de un árbitro que no se limita a observar, sino que siente el resultado. Y eso, en el lenguaje del deporte, es una herejía. De ese pequeño instante salen miles de consecuencias. La confianza del público se resquebraja. Los clubes exigen reformas. Los periodistas hurgan en los audios buscando más frases. Los aficionados discuten en redes sociales. Cada uno interpreta el menos mal según su visión del mundo. Para unos, prueba de corrupción. Para otros, simple humanidad. Para todos, una grieta irreparable. Y mientras tanto, en algún lugar, el árbitro que lo dijo probablemente lo escucha ahora en las noticias. Se reconoce, baja la mirada, siente el peso de sus palabras. Porque lo más cruel de todo es que seguramente no quiso decir nada malo. Solo se le escapó. Un gesto humano, un alivio momentáneo. Pero en el mundo del VAR, donde cada palabra es una piedra, una sílaba basta para demoler la confianza de millones. Ahí radica el poder y el peligro del sonido. Una imagen puede ser interpretada. Un vídeo puede generar debate. Pero una voz, con su tono, su respiración, su inflexión, revela la verdad más profunda. El VAR no solo mostró la jugada, mostró el alma del que la juzgó. Y el alma, cuando se inclina, ya no puede esconderse detrás de una pantalla. Esa es la tragedia del VAR moderno. Querer ser juez sin dejar de ser humano. Un sistema que aspira a la perfección, pero que sigue respirando con los mismos temores, prejuicios y emociones de siempre. Y mientras el fútbol siga siendo jugado y juzgado por humanos, esas fugas de humanidad seguirán apareciendo. El problema no es que existan, sino que el sistema finja que no existen. En el fondo, ese menos mal es un recordatorio brutal. Ningún sistema es incorruptible, ninguna máquina es completamente justa, ningún árbitro es completamente inmune a la emoción. Y si el fútbol pretende seguir siendo un espejo de la vida, entonces debe aceptar esa verdad. Pero si pretende ser una simulación perfecta, sin errores ni sombras, entonces está condenado a perder su alma.